¿Qué pasó con Balotelli, el talento que nunca llegó a explotar? Hubo un momento en el que Mario Balotelli parecía destinado a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Tenía potencia, velocidad, técnica y una personalidad imposible de ignorar. Con apenas 19 años ya estaba ganando títulos con el Inter de Milán. Después llegó a Inglaterra. Ganó la Premier League con el Manchester City y con Italia protagonizó una de las noches más recordadas de su carrera. 2 goles contra Alemania, 2 celebraciones y la sensación de que el mundo acababa de encontrar a su próxima gran estrella. Pero algo comenzó a cambiar. Las polémicas, los problemas de disciplina, los cambios constantes de club y una carrera que nunca consiguió alcanzar todo lo que prometía. Porque la pregunta no es si Balotelli tenía talento. Eso nadie lo discutía. La verdadera pregunta es, ¿qué pasó con Mario Balotelli? Capítulo 1. El niño que llegó a Italia. Mario Balotelli nació en Palermo, Italia en 1990. Sus padres eran inmigrantes ganeses, pero poco después de su nacimiento fue criado por la familia Balotelli en Brescia. Desde muy pequeño, el fútbol se convirtió en su gran pasión, y su talento empezó a llamar la atención. En las categorías inferiores del Lumezzane, comenzó a destacar hasta convertirse en uno de los jóvenes más prometedores de Italia. Con apenas 15 años debutó profesionalmente. Era demasiado joven, pero también demasiado bueno para pasar desapercibido. El Inter de Milán se dio cuenta rápidamente de su potencial, y en 2007 llegó a uno de los clubes más importantes de Europa. Allí se encontró con un entrenador que tendría una relación complicada con él, José Mourinho. Balotelli tenía todo lo necesario para triunfar, pero también tenía algo que podía convertirse en su mayor enemigo: su carácter. A pesar de su juventud, comenzó a jugar partidos importantes con el Inter y poco a poco dejó de ser una promesa. Se estaba convirtiendo en realidad. Capítulo 2. El nacimiento de Super Mario. Con el Inter de Milán, Balotelli empezó a demostrar por qué tantos entrenadores creían en él. Era físicamente poderoso. Podía jugar como delantero o moverse por las bandas. Tenía un disparo espectacular. Y cuando estaba concentrado, era prácticamente imparable. En 2010 formó parte del Inter, que consiguió una temporada histórica. El equipo dirigido por Mourinho ganó la Serie A, la Copa Italia y la Champions League. Balotelli ya tenía una Champions con apenas 19 años, pero su relación con Mourinho nunca fue sencilla. El entrenador cuestionaba públicamente algunas de sus decisiones y su comportamiento, y Balotelli tampoco ayudaba. Fuera del campo aparecían nuevas polémicas. Dentro del campo seguía apareciendo el talento. Era precisamente esa contradicción la que comenzaba a definir su carrera. Un jugador capaz de marcar diferencias, pero también capaz de convertirse en su propio problema. En 2010 llegó otro gran cambio. Balotelli abandonó Italia y fichó por el Manchester City. Y en Inglaterra nació definitivamente el personaje de Super Mario. Capítulo 3. El mundo a sus pies. En Manchester, Balotelli se convirtió en uno de los futbolistas más mediáticos de la Premier League y también en uno de los más impredecibles. Pero entre polémicas y titulares había algo imposible de negar. Seguía marcando goles. En 2012 llegó el momento que podía cambiar su historia para siempre. La Eurocopa de Polonia y Ucrania. Italia había llegado a semifinales. Y enfrente estaba Alemania, un rival histórico. Balotelli salió al campo con una misión, y aquella noche jugó probablemente el partido más recordado de su carrera. Primero recibió un balón dentro del área y marcó el 1-0. Después llegó el segundo, un disparo espectacular que terminó en la portería alemana. Balotelli se quitó la camiseta, se quedó inmóvil y realizó una de las celebraciones más icónicas de su carrera. Por unos minutos parecía que todo estaba perfecto. Tenía 21 años. Estaba brillando con Italia. Era una de las grandes estrellas de Europa, y el mundo parecía estar a sus pies. Pero después de aquella Eurocopa, su carrera comenzó a tomar un camino diferente. Capítulo 4. Cuando todo empezó a cambiar. Balotelli seguía teniendo talento, pero la regularidad comenzó a desaparecer. Después del Manchester City pasó por el Milan. Regresó a Inglaterra con el Liverpool. Volvió al Milan. Y después comenzaron los constantes cambios de equipo. Cada nuevo fichaje parecía una oportunidad para empezar de cero. Pero el resultado terminaba siendo parecido.
Momentos brillantes. Después irregularidad. Grandes goles. Después problemas. Y nuevamente otro club. El problema era que las expectativas seguían siendo enormes, porque Balotelli no era considerado un delantero normal. Desde muy joven se había hablado de él como un futuro candidato a estar entre los mejores del mundo, y cada temporada que no cumplía esas expectativas hacía que las críticas aumentaran. Sin embargo, reducir toda su carrera a las polémicas sería injusto. Balotelli también tuvo que enfrentarse a episodios de racismo durante su carrera, y en varias ocasiones habló públicamente sobre lo difícil que había sido crecer bajo una enorme presión mediática. Su historia era mucho más compleja que simplemente un jugador que no se esforzó. Había un talento extraordinario. Había una personalidad complicada. Había una enorme presión. Y había un mundo entero esperando que se convirtiera en algo que quizá nunca estuvo preparado para ser. Capítulo 5. El talento que nunca desapareció. Con el paso de los años, Balotelli dejó de estar en el centro de los grandes proyectos europeos. Pero algo nunca desapareció: su capacidad para marcar goles increíbles. Siguió teniendo buenos momentos en distintos clubes y continuó apareciendo en el fútbol internacional. Pero ya no era el joven de 21 años, que parecía destinado a dominar Europa. Y ahí está precisamente la parte más triste de su historia. Porque Balotelli no fue un jugador sin talento. Todo lo contrario. Probablemente tuvo más talento de lo que muchos futbolistas podrían soñar. El problema fue que nunca consiguió mantener durante suficientes años el nivel que mostró en sus mejores momentos. Conclusión. Quizás la historia de Mario Balotelli no sea la de un futbolista que fracasó, porque ganó una Champions, ganó la Premier League, jugó una Eurocopa inolvidable y consiguió momentos que millones de jugadores jamás vivirán. Pero cuando miramos todo lo que tenía, la pregunta aparece inevitablemente: ¿qué habría pasado si Balotelli hubiera conseguido mantener durante toda su carrera la versión que vimos aquella noche contra Alemania? Quizás nunca lo sabremos, porque Mario Balotelli tenía el talento para ser una leyenda. Pero el fútbol no siempre premia al que tiene más talento. A veces, también exige saber cómo utilizarlo. Y esa fue la gran historia de Super Mario. Un jugador que pudo haber llegado muchísimo más lejos, pero que, incluso así, nunca dejó de ser inolvidable.